Buenos días, ¿qué tal? Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar acá. Estamos en la casa de nuestro hermano Salvador Claros y pues este es un tema más que interesante. Es un tema que puede llevarnos a nosotros a ser más entendidos en lo que hemos venido estudiando como grupo de César Bíblicas. Y este día pues vamos a estudiar el legado de la teología cultural de la Reforma Protestante. Tenemos pues a nuestro profesor, nuestro hermano Omar Edenilson, al cual pues voy a cederle el tiempo en este momento para que él pueda compartirnos el tema. Lo dejo, hermano. Sí, esta mañana, como lo dialogamos en la clase anterior, vamos a hacer un paréntesis y vamos a desarrollar el tema del legado teológico y cultural de la Reforma Protestante. Debido al mes de octubre, ¿no? Que de acuerdo a la historia y a la leyenda, el 31 de octubre, Martín Lutero pues clava las 95 tesis en el castillo de Wittenberg. Por eso es de que el mes de octubre es el mes insignia de la Reforma Protestante. Y este año es un año especial. 2017 es un año especial porque se celebran los 500 años, el 500 aniversario de la Reforma, ¿verdad? Entonces, por eso es importante este tema, para conocer los principales aportes, el legado teológico y el legado cultural que la Reforma y el pensamiento protestante le han heredado a la cultura occidental. Y el tema de la Reforma, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, para comprenderlo es bien importante que lo estudiemos en su contexto. ¿Cuál fue el contexto en que se da la Reforma Protestante? Se da en el siglo XVI, ¿no? Se da en pleno Renacimiento. Recordémonos de que según los historiadores el Renacimiento es un periodo de la humanidad que abarca los siglos XV y XVI. Y dentro de él se dan diferentes acontecimientos. Por ejemplo, el hombre europeo descubre e invade América. Se inventa la imprenta, por ejemplo. Y además, dentro del Renacimiento, se dan toda una serie de revoluciones, donde, como han dicho algunos, renace el hombre como individuo, renace la cultura y renace también la forma de pensar. Se le llama Renacimiento porque en este periodo, pues, luego de una tremenda influencia escolástica y aristotélica que hubo en la Edad Media, la cultura europea renace o vuelve al estudio de los clásicos de la antigüedad griega. Y por eso es que el artista italiano Giorgio Vasari lo denomina de esa manera, Renacimiento. Porque en este periodo la cultura europea renace en diferentes ámbitos. Renace, por ejemplo, en el ámbito artístico, renace en el ámbito literario, renace en el ámbito científico. Y eso ustedes lo pueden constatar estudiando las diferentes revoluciones que se dieron en este periodo. Hubo, por ejemplo, una revolución a nivel de las humanidades. Después de siglos donde el teocentrismo, la jerarquía de la Iglesia Católica y la monarquía ocuparon el centro de la sociedad, en el Renacimiento es el ser humano el que renace y pasa a ocupar el centro del pensamiento y de la reflexión humana. Por eso algunos han dicho de que en el Renacimiento la cultura europea da un giro, donde se pasa de un centrismo basado en la institución jerárquica y monárquica y en la divinidad. En ese giro se pasa a un centro donde el centro lo va a ocupar el ser humano, la humanidad como tal. Entonces, aparte de esto, es bien importante los aportes que en este periodo se hicieran a nivel filosófico. En la Enciclopedia Británica, por ejemplo, se dice de que las dos corrientes principales a nivel de pensamiento que influyen en este periodo son el humanismo renacentista y la filosofía política.
el humanismo fue un movimiento bien importante que, como ya lo decíamos, contribuyó a que el ser humano volviese a ser el centro de la sociedad y de la reflexión y del pensamiento humano. Dentro de los humanistas, uno, y quizás el más sobresaliente, pues ha sido Erasmo de Rotterdam, ¿no? Erasmo de Rotterdam ha sido el humanista más sobresaliente de todos los que hubieron, por varias razones. Número uno, pues fue un gran intelectual, ¿no? Fue un escritor, un pensador cristiano que hizo buenos aportes. Fue amigo de reformadores como Lutero y como Felipe Melanchthon. Y aparte de eso, pues escribió e hizo trabajos en el área bíblica y teológica. Erasmo de Rotterdam, allá en el siglo XVI, él fue el que elaboró el famoso Textus Receptus. Y ustedes saben de que en crítica textual y en el mundo de la traducción, el Textus Receptus ha sido una obra bastante importante, ya que ha sido utilizada como base textual a la hora de traducir la famosa Biblia Reina Valera, por ejemplo, que es la traducción más leída y más utilizada en nuestro contexto, ¿no? Entonces, debido a toda esa serie de aportes y a la amistad que tuvo con los reformadores, Erasmo es el humanista más sobresaliente y el que más influencia tuvo en su contexto y dentro del pensamiento de los reformadores. Aparte de la corriente humanista, la otra corriente filosófica que también ejerció bastante influencia en el Renacimiento es la así llamada filosofía política, cuyos dos grandes referentes han sido, por un lado, Nicolás Maquiavelo, autor de escritos clásicos como El Príncipe, ¿no? Y El Arte de la Guerra, obras que han tenido una gran influencia aún en la política moderna, y también Jean Bodin. Entonces, la filosofía política contribuyó en el Renacimiento a que surgiera la conciencia de nación. Es decir, a que poco a poco en los diferentes países de Europa fuera surgiendo una conciencia nacional, el nacionalismo. Y también contribuyó a que en ese periodo, sobre todo en el siglo XVI, empezaran a surgir las primeras teorías acerca del Estado, ¿no? Lo que a la larga va a contribuir a que vaya surgiendo poco a poco el Estado moderno y secular, que ya no dependa ni de la corona ni del Papa, sino que cada nación tenga un soberano propio. Y eso pues a la larga contribuyó a que en los países que abrazaron la Reforma, las ideas del cristianismo protestante lograran diseminarse con mayor facilidad. Entonces el humanismo y la filosofía política tuvieron bastante influencia en este periodo. Pero en este otro periodo también se dio la revolución científica. Y en la revolución científica se pasa de la cosmología tolemaica a la cosmología copernicana. Es decir, se pasa de esa visión del mundo propuesta por Ptolomeo, donde el planeta Tierra era el centro del universo y todo giraba en torno a la Tierra, ¿no? A una cosmovisión teorizada por Copérnico, donde la Tierra es un planeta más dentro del universo y donde, lejos de que los demás astros giren en torno a ella, es la Tierra la que gira en torno al Sol como parte del sistema planetario, ¿no? Entonces eso provocó toda una revolución a nivel científico. O sea, es decir, antes del Renacimiento, sacerdotes, cientistas y la cultura en general pensaban de que el planeta Tierra en el que vivimos era el centro del universo, imagínense. Pero gracias al aporte de Copérnico y de la revolución científica que tiene lugar en el Renacimiento, la cosmovisión también cambia. Y la Tierra pasa a ser un planeta más, que gira en torno al Sol. Y surge de esa manera la teoría heliocéntrica, ¿verdad? Aparte de ello, pues fueron también muy importantes los aportes de científicos como el astrónomo Johannes Kepler, que era de tradición protestante, así como los aportes de Galilei, ¿verdad? Porque tanto los aportes de Kepler como de Galileo Galilei
contribuyeron a complementar el trabajo teórico que ya había iniciado Copérnico. Y siempre dentro de la revolución científica que se da en el Renacimiento, es bien importante el aporte que hiciera Miguel de Servet, que conversábamos en otra oportunidad, ¿no? Miguel de Servet fue un teólogo y médico español, detestado tanto por católicos como por calvinistas, debido a que desarrolló una cristología antitrinitaria. Pero en el ámbito científico, como médico, en el Renacimiento, él propuso la idea, él descubrió, más bien dicho, la cuestión esta de la circulación pulmonar de la sangre. La circulación pulmonar de la sangre. Ese fue el gran aporte a nivel médico y científico de Miguel de Servet. Entonces, la revolución científica es otra de las revoluciones que en dicho periodo se da. Pero también se dio una revolución a nivel eclesiástico y teológico, que en la historia se conoce como la Reforma Protestante. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es de que sin Renacimiento no hubiera habido Reforma Protestante. Y que la Reforma Protestante del siglo XVI, o Revolución Eclesiástica y Teológica, fue una entre varias revoluciones. Pero no fue la única. Por eso, desde una perspectiva académica, cuando nosotros estudiamos el tema de la Reforma y el pensamiento protestante, debemos de estudiar el contexto, ¿no? El Renacimiento, porque ningún movimiento nace en el vacío. Como dice Harold Bloom en su libro La anatomía de la influencia, todo movimiento, toda corriente de pensamiento tiene precedentes y hay un ambiente que la influye, ¿no? En su forma de pensar. Entonces, esa premisa es importantísima. Sin Renacimiento tampoco hubiese habido Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante fue la revolución eclesiástica y teológica, pero no fue la única, sino que junto a ella, en ese periodo, hubieron otras revoluciones también, en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito cultural, en el ámbito de las letras, en el ámbito del arte, por ejemplo. Bueno, en el ámbito del arte ustedes saben de que los tres grandes pintores del Renacimiento fueron Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci, ¿no? Hasta el punto que algunos críticos del arte han dicho de que la Capilla Sixtina de Miguel Ángel es un reflejo del mundo que existía en la Edad Media, de ese mundo pre-reforma, ¿no? Y es a la vez una respuesta artística a las interrogantes que el hombre tenía acerca del universo. Pero está también la otra obra de arte muy, muy insigne de Miguel Ángel, que es la que se conoce con el nombre de la Piedad, la cual refleja el Dios de Lutero y de Ignacio de Loyola, incomprensible a la razón y solo asequible mediante la fe. Entonces, la Reforma Protestante es hija del Renacimiento, pero no fue la única. El Renacimiento tuvo otros hijos y otras hijas, ¿verdad? A nivel científico, a nivel literario, a nivel artístico. La Reforma Protestante es la hija a nivel eclesiástico y teológico. La teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn plantea de que en la historia del pensamiento cristiano han habido diferentes paradigmas. El primero es el paradigma del paleocristianismo católico de los siglos, del siglo II, ¿no? De allí vino el paradigma de la iglesia antigua helenística. Luego viene el paradigma del cristianismo católico romano. Y en el Renacimiento surge este otro paradigma del que estamos hablando, el paradigma del cristianismo protestante y su forma de ser iglesia y de interpretar el cristianismo. De allí, ya en la modernidad, siglos XVIII, XIX y XX, viene el paradigma del cristianismo modernista e iluminista, ¿no? Y actualmente, pues, según la opinión de algunos, nos estamos dirigiendo hacia un nuevo paradigma de carácter teológico también. Entonces, y esto es bien importante porque como un nuevo paradigma teológico, el cristianismo y pensamiento protestante del siglo XVI dejó un legado en diferentes áreas.
dentro de las cuales sobresale, por ejemplo, el tema de una teología más bíblica. También está el legado, por ejemplo, de la enseñanza insigne del pensamiento protestante, como lo es el de la justificación por la gracia divina. También está el legado de la libertad, el legado del sacerdocio universal de todos los creyentes, y también un legado a nivel teológico y ritual, que en su momento fue bien revolucionario, como lo es el tema del anabautismo o rebautismo, el hecho de que una persona ya adulta se volviese a bautizar, a pesar del bautismo que en su infancia había tenido, ¿no? Entonces, estos serían como los legados o aportes principales a nivel teológico que el pensamiento protestante pues le introdujo en la cultura cristiana occidental. En el primero de ellos, una teología más bíblica. Ustedes saben de que el cristianismo protestante desde sus inicios se ha caracterizado por el interés en el estudio de la escritura. Por el interés en el estudio de la escritura. Por eso los expertos en religiones comparadas dicen, el protestantismo, al igual que el judaísmo, son religiones del libro. A diferencia del cristianismo católico, donde ha predominado más lo ceremonial y lo sacramental, ¿no? Entonces, el protestantismo como tal, como religión del libro, ha influido mucho en esa pasión, en ese interés por el estudio de la escritura. De hecho, la teología protestante, a diferencia de la teología católica, como dice Yves Congar en su libro Vocabulario Ecuménico, es más hermenéutica. Es decir, es más hermenéutica porque la teología protestante parte más de la Biblia, a diferencia de la teología católica, que es más filosófica y especulativa, ¿verdad? Por eso el mismo el ilustre Jorge Luis Borges decía, hablando de su abuela materna, que era inglesa y que era de tradición protestante, mi abuela sí conocía las escrituras. Esa gente, decía Borges, sí que lee la Biblia y la conoce de memoria. Ustedes le leen un pasaje del libro de Job o del libro de los Salmos y mi abuela, que era protestante, decía Borges, le decía, eso está en tal cita. ¿Okay? Es por la pasión y el interés por el estudio de las escrituras que el protestantismo ha tenido. Por esa razón, el pastor protestante, a diferencia del sacerdote católico, que el sacerdote católico ha sido más litúrgico, ¿no? El pastor protestante se le ha visto más, al igual que al rabino judío, como el sabio que conoce las escrituras y se las expone a la gente. Claro, en esto pues ha sido bien importante o lo fue en su momento el trabajo que hicieran gracias a que ya estaba inventada la imprenta, ¿no? Y gracias también al legado literario del Renacimiento. Por eso les digo que es bien importante el Renacimiento, porque ustedes saben de que la revolución artística en el Renacimiento tuvo su epicentro en Italia, pero la revolución literaria tuvo su epicentro en Francia. Y cuando tanto franceses como ingleses aprendieron del italiano y del latín a diversificar su lenguaje y a simplificar la sintaxis, surge la prosa moderna. Y al surgir de esa manera la prosa moderna, también surge la literatura vernácula, la cual buscó popularizar la literatura. El hecho de que las mayorías populares tuviesen acceso a libros, algo que gracias a que la imprenta ya había sido inventada, también contribuyó, cuando se da la reforma, sobre todo en países como Alemania, a que la literatura bíblica, la Biblia, se popularice, llegue a las masas populares y deje de ser un libro de élites. De hecho, Lutero, ustedes saben, él también la hizo de traductor, aparte de teólogo, la hizo de traductor. Él elaboró su famosa Biblia al alemán, ¿no? La cual ha sido tuvo un gran aporte para la identidad histórica y lingüística de Alemania.
también han sido bien importantes los aportes que en su momento hiciera la línea renovada por el lado de Calvino, ¿no? Calvino, por su lado más exegético, él enfatizó el hecho de que el texto, a la hora de ser estudiado, a la hora de ser leído el texto bíblico, se estudiara en su contexto histórico y tomando en cuenta sus aspectos gramaticales. ¿Y qué contribuyó a ello? Contribuyó a que en el Renacimiento los humanistas ya habían hecho grandes trabajos a nivel filológico y gramatical. Eso tuvo influencia también en reformadores como Calvino, para que propusieran cuestiones como estas que les estoy mencionando, ¿no? De que a la hora de estudiar el texto, decía Calvino, se debe de estudiar en su contexto histórico y tomando en cuenta también el aspecto gramatical. Y es de esa manera como surge el método histórico-gramatical, que aún hoy en día muchos estudian y enseñan, ¿no? En diferentes iglesias y seminarios. Y debido al ímpetu y a la pasión por el estudio de las escrituras, es a partir del siglo XVI y gracias al legado en materia bíblica de los reformadores que surgen las primeras gramáticas del hebreo y surgen los primeros diccionarios bíblicos. Y surgen también en ese periodo grandes traducciones, ¿no? Que son íconos y referentes aún hoy en día. Por ejemplo, surge la famosa Biblia del Oso, que es como la primera edición de la Biblia Reina Valera, que la mayoría lee en la actualidad, ¿no? Entonces, eso para hablar un poco acerca del legado en la parte bíblica que el movimiento reformado, el movimiento protestante ha legado, ¿no? El otro tema importante dentro del legado teológico que la Reforma enseñó o ha enseñado dentro de la cultura cristiana occidental es el tema de la justificación por una gracia divina, ¿no? El hecho de que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Jesús, declara un sadik, un dikaios al ser humano. Lo declara justo por su gracia, no por lo que el ser humano hace, ¿verdad? Este tema es bien importante mencionar lo siguiente. La idea de un Dios que justifica por iniciativa propia, por gracia al ser humano, no es una idea ni tampoco es una enseñanza que, digamos, los reformadores se la hayan inventado. Ya dentro del judaísmo del Segundo Templo, de manera específica dentro de la comunidad del Mar Muerto, ya circulaban este tipo de ideas en algunos de los escritos, ¿verdad? Y dentro de ellos voy a mencionar tres escritos judíos de la comunidad del Mar Muerto, donde la idea teológica de un Dios que justifica al ser humano por gracia ya se enseñaba, ¿no? El primero de ellos es el escrito que se conoce como la regla de la comunidad. El segundo es el libro de los misterios. Y el tercero es el himno de acción de gracias. En estos escritos de la comunidad del Mar Muerto ya se enseñaban ideas como esas, del Dios de la alianza que justifica al ser humano por gracia, por iniciativa propia, ¿no? Pero aparte de los escritos de la comunidad del Mar Muerto, dentro de la misma Biblia judía, en libros como Habacuc, ya también habían atisbos de dicha idea, ¿no? Por ejemplo, cuando en Habacuc 2.4 se dice de que el justo, el sadik, por su fidelidad vivirá. Entonces, de hecho, la cita esta que aparece en Habacuc 2.4, que dice eso, que el justo por su fidelidad vivirá, la misma comunidad del Mar Muerto, que mencionábamos hace un momento, la retoma y desde la técnica del Midrash Pesher la releen en función de la figura del maestro de justicia. Es decir, la comunidad del Mar Muerto es la primera en releer la cita de Habacuc 2.4 desde una perspectiva midrashica.
Luego ya en el siglo I, en el contexto del movimiento de seguidores de Jesús y a nivel de la gente que escribió la literatura que hoy conforma el Nuevo Testamento, y me refiero de manera particular a Pablo de Tarso, cuando Pablo de Tarso, en libros como Romanos 1.17 y en cartas como Gálatas, en el capítulo 3, habla de que el ser humano es justificado por la fe, Pablo lo que está haciendo es lo mismo prácticamente que lo que ya ha hecho la comunidad del Mar Muerto. Está releyendo desde una perspectiva, desde la técnica del Midrash Pesher, la cita de Habacuc 2.4. Solo que si la comunidad del Mar Muerto relee midrashicamente la cita de Habacuc en torno a la figura del maestro de justicia, que era la figura simbólica de liderazgo que la comunidad de Qumran tenía, el apóstol Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas, relee desde una perspectiva midrashica el texto de Habacuc 2.4, pero desde una perspectiva cristocéntrica. Es decir, que el justo, que la persona es justificada mediante la fe en Jesús, por Jesús, ¿verdad? Es un midrash ya cristocéntrico el que Pablo desarrolla. Entonces, esto yo se lo explico para que veamos y podamos comprender de que ideas teológicas como la de un Dios que justifica al ser humano por gracia, ya se enseñaban en la Biblia judía, ya se enseñaba en la literatura extracanónica de la comunidad del Mar Muerto. Pablo mismo hace una relectura, como lo decíamos, del texto de Habacuc. Ya en el contexto de la patrística, quien va a desarrollar también una teología de la justificación y de la gracia va a ser Agustín de Hipona, un teólogo que, como ustedes saben, ha tenido una gran influencia universal, ¿no? Y en temas como este de la justificación y la gracia, tuvo un gran influjo en reformadores como Martín, como Martín Lutero y como Juan Calvino. Pero, a pesar de la influencia de Agustín, los reformadores también van a hacer una interpretación bastante propia, bastante particular, de lo que Pablo enseña en las cartas de Gálatas y de Romanos acerca de la justificación y de la gracia. De hecho, cuando en las iglesias de hoy en día se enseña el tema de la justificación y de la gracia divina, se enseña más siguiendo la línea de cómo los reformadores interpretaron dichos textos, y no tanto de lo que Pablo realmente quiso decir, ¿no? Aunque hoy en día es bien importante saber de que dentro de los especialistas en Pablo de Tarso, ustedes saben de que hay dos grandes escuelas, ¿verdad? Por un lado está la escuela judía New Radical y por otro lado está la New Perspective. La escuela judía New Radical, que en su mayoría son judíos académicos, ¿verdad? Profesores o profesoras de fe judía radicados en Estados Unidos, ellos han llegado a proponer de que cuando Pablo en cartas como Gálatas y Romanos hablan de la justificación por la fe, no se refiere a la fe del individuo, sino que se refiere a la fe de Jesús. Es decir, el ser humano, según la propuesta de la escuela judía New Radical, en su interpretación de las cartas paulinas, donde se habla de la justificación, el ser humano, dice esta escuela, es justificado por la fe de Jesús, no por la fe del individuo. Pero, para hacer un poco de balance, ¿no?, viene la otra escuela, la New Perspective, y dice, dice, la escuela New Perspective dice no estar de acuerdo con esa interpretación. ¿Por qué? Porque la expresión justificación por la fe, para la escuela New Perspective, no es un genitivo posesivo, ¿verdad? Sino que para ellos, cuando Pablo habla de justificación por la fe, se refiere a la fe del individuo, no a la fe de Jesús. Pero yo se los menciono para que conozcamos, ¿no?, las diferentes explicaciones, ¿no?, las diferentes perspectivas que aún entre los especialistas en la actualidad hay y se siguen haciendo acerca del tema de la justificación. Pero ven el desarrollo, ¿no?, de una doctrina que ha tenido mucho eco, sobre todo dentro del protestantismo histórico. Son como dos posiciones. Y los otros tres grandes legados a nivel teológico serían
el tema de la libertad. El tema de la libertad ha jugado un papel bien importante dentro del pensamiento protestante a partir del siglo XVI. Sobre todo, como dice el profesor Alberto Roldán, para comprender el tema de la libertad dentro del pensamiento reformado hay que conocer los escritos de Lutero. Hay que conocer los escritos de Lutero. Y Alberto Roldán menciona de que son 3 los escritos de Lutero que debemos de conocer. El primero de ellos es el que se llama la Carta de la Libertad Cristiana. El segundo es el que se llama la cautividad babilónica, ¿no?, de la iglesia. Y el tercero, que también Alberto Roldán menciona, es el escrito de Lutero conocido como A la nobleza cristiana de la nación alemana, en el cual pues Lutero expone sus ideas a los príncipes, ¿no?, de Alemania. Entonces, estos escritos donde los reformadores enseñan el tema de la libertad y de las libertades, contribuyeron a que en su contexto inmediato dentro de Alemania, aspectos como la libertad de pensamiento y la libertad de investigación poco a poco se fueran desarrollando. Y a la larga, como han dicho algunos historiadores de las ideas, contribuyeron a que la libertad de pensamiento y la conciencia racional desde una perspectiva más libre surgiera y se desarrollara en Europa. Bueno, el filósofo alemán Hegel, muy conocido, ¿no?, a nivel de filosofía, dice de que la esencia del protestantismo en sí es la enseñanza de la libertad. Y el otro punto, el del sacerdocio universal, que también ha sido bien importante, porque los reformadores, independientemente de lo que en la realidad ellos mismos vivieron, ¿no?, a nivel teológico, ellos propusieron de que no debían de haber castas sacerdotales, no debía de haber distinciones entre sacerdotes y laicos, sino que basándose en textos como el de Apocalipsis 1:16, que dice de que todos somos sacerdotes, independientemente del puesto que se ocupe dentro de la iglesia, todos tienen un mismo valor y tienen una misma importancia. Y por eso ellos incluso decían de que el único título que los líderes cristianos debían de tener es el de ministros, debido al significado etimológico de la palabra ministro, ¿no? Porque somos servidores, somos servidores de la iglesia. Nuestra función es servirle a la gente, enseñarles las escrituras y enseñarles el tema de la libertad. Y el otro gran legado que también yo les mencionaba es el del anabautismo, propuesto sobre todo por los anabautistas, ¿no?, sí, los precursores de la reforma radical. Ustedes saben de que a lo largo de la Edad Antigua, la Edad Media, e incluso ya cuando se dio la reforma, católicos, luteranos, seguidores de Lutero, calvinistas, reformados, los seguidores de Calvino, ellos seguían bautizando infantes. Niños. Sí. Los que marcaron un giro en ese aspecto fueron los anabautistas, es decir, las comunidades de cristianos liderados por menonsimos, tal como lo explica el teólogo anabautista y miembro de la FTL Juan Driver en su libro Convivencia Radical. Los anabautistas son los que van a provocar una revolución teológica y ritual en ese aspecto, porque ellos plantearon la idea de que el bautismo es algo simbólico, es un rito simbólico, y lo que simboliza es el hecho de que el seguidor de Jesús ha muerto a un sistema de cosas y ha nacido de nuevo para vivir de acuerdo al modelo de Jesús. Ahora, ¿qué conciencia tiene de ese simbolismo un infante? Ninguno. Por lo tanto, el bautismo de niños era algo pues que no tenía sentido, ¿no? Por eso ellos empezaron a rebautizar, por eso anabautistas, empezaron a rebautizar a los adultos, a pesar de que ellos, cuando eran niños, ya habían sido bautizados dentro de la tradición, ¿no? Entonces, estos serían como los principales legados a nivel teológico que de la Reforma y el pensamiento protestante del siglo XVI se desprenden.
A continuación, luego de ver el contexto en que la reforma y pensamiento protestante surge, y luego de ver también los principales aportes a nivel teológico que la reforma y el pensamiento protestante del siglo XVI legaron a la cultura occidental, eh, vamos a hablar acerca del legado sociocultural que el pensamiento del protestantismo histórico en los siglos posteriores a que se da la reforma ha tenido dentro de la cultura occidental cristiana. Y dentro de los principales aportes y legados a nivel sociocultural, cabe destacar el legado en temas como la economía y el trabajo, en temas como la educación, en temáticas como las leyes, el legado científico, entre otros, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de manera leída, a partir del escrito de un artículo que hemos elaborado, ¿verdad? Para que se pueda ver como de manera más detallada el legado en cada una de estas áreas. En primer lugar, vamos a ver el pensamiento protestante, la economía y el trabajo. En este punto, de muchos es conocida la tesis del sociólogo alemán Max Weber, ¿no? El cual planteó que la ética protestante de orientación calvinista ejerció una notable influencia en el desarrollo del capitalismo occidental. Y esto se debió, como dice el sociólogo Guy Rocher, a que la ética y doctrina calvinista, por su lógica propia, como por las reacciones psíquicas por ella suscitadas, dio lugar a una moral individual y económica favorable a las conductas de tipo capitalista. Es decir, no es que todo el protestantismo en sí o todo el pensamiento protestante haya influido en el desarrollo del capitalismo, no. Como dice Guy Rocher, fue la ética y el pensamiento calvinista de manera específica el que incidió en el desarrollo de la teoría capitalista como modelo económico y político. Y es lo que, según Weber, pues aportó al capitalismo occidental moderno los fundamentos espirituales que le confirieron su impulso y su originalidad. Para este punto, pues yo les recomiendo que lean el libro La ética protestante y el espíritu capitalista de Guy Rocher, de Max Weber, perdón. Por otro lado, dentro de la teología calvinista, influida por la doctrina de la predestinación de Agustín y de Zwinglio, el ascetismo moral cobró preponderancia. Y por eso los calvinistas y este tipo de ideas y enseñanzas de los calvinistas también contribuyeron al desarrollo del capitalismo. Dice, los calvinistas enseñaban que los mayores pecados que se debían evitar eran la pereza y la ociosidad. Oigan, la pereza y la ociosidad son los mayores pecados que se deben de evitar. Y también enseñaron los calvinistas que dentro de las obligaciones más importantes, la principal era la del trabajo, y que todo creyente debía llevar a cabo la parte que le correspondía en el reino de Dios a través de su trabajo. Por eso Rocher dice que la ética calvinista aporta los fundamentos espirituales y éticos que contribuyeron al desarrollo del modelo capitalista. La influencia, ¿no? En la visión que se ha tenido en los países de tradición protestante y en los de tradición católica, es bien interesante el aporte que hace el doctor César Vidal en su libro El legado de la Reforma Protestante. César Vidal dice que en el tema económico y del trabajo, la Reforma también nos ha dejado un importante legado, ya que a diferencia de la tradición católica, la tradición protestante enseñó que el trabajo no es malo, sino que es bueno y le permite al hombre mantenerse a sí mismo y a su familia, así como transformar la sociedad. Esto lo ha enseñado la tradición protestante, ¿verdad? En cambio, dice César Vidal, en la tradición católico medieval se enseñaba de que el trabajo era un castigo y una maldición. Por eso los españoles que vinieron aquí a América no vinieron a trabajar,
este dato es importantísimo, Sí. miren. Los católicos de tradición, los españoles de tradición católica que vinieron aquí a América, no vinieron a trabajar, sino a haraganear. Y esta parte de César Vidal también lo comenta el historiador salvadoreño Pedro Escalante Arce en uno de sus libros, ¿verdad? Sí. Que los españoles que vinieron aquí a América no vinieron a trabajar, sino a haraganear y a explotar al nativo americano. De hecho, algunos decían, y oigan lo que decían, para trabajar mejor nos hubiéramos quedado en España. Bueno, en esta línea hasta el ilustre Unamuno, que por ratos decía ser católico, ¿verdad? Porque Unamuno, él decía, cuando le preguntaban que a qué religión pertenecía, él decía de que eso dependía de la hora del día a la que le preguntaban. A ciertas horas del día él era ateo, a otras horas del día él era agnóstico, pero en ciertas horas del día él era católico. Entonces Unamuno, filósofo español de tradición católica, decía de que uno debía de buscar y encontrar un trabajo donde no se trabaje. Un trabajo, Donde no se trabaje. Muchos serían felices con eso. Por eso, y debido a esta visión, en los países de tradición católica de América Latina, como el nuestro, ¿verdad? La visión política no es llegar al poder para servirle a la sociedad, sino que se ve la política como un elemento de conquista y de reparto. Y eso es algo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Exactamente. Aquellos que en los 80 hablaban de que peleaban por los que vivían en casas de cartón, hoy pues ellos viven bien, ¿no? Ellos viven el buen vivir, Sí. y se olvidaron de los que lucharon junto a ellos, ¿no? Todavía siguen viviendo en casas de cartón, pero ya no ellos, ¿verdad? Por otro lado, a nivel cultural está el legado del pensamiento protestante y la educación. En este tema destaca el hecho de que la reforma protestante se da en una época donde el humanismo renacentista promovió el regreso a las fuentes, es decir, a los clásicos de la antigüedad. Volvamos a leer los clásicos de la antigüedad, una idea que promovió el Renacimiento. Desde esa perspectiva, la tradición protestante desde sus inicios también enseñó el regreso a la fuente de la cual se desprende el pensamiento cristiano, es decir, la Biblia, para no depender ni del magisterio de la iglesia tradicional, ni de lo que enseñaba el Papa, ni ninguna otra autoridad eclesiástica, ¿verdad? Sino que de manera directa de lo que realmente la Biblia enseña. Por ello, dentro de los países que abrazaron la reforma, allá en Europa, era importante que la gente pudiera leer y escribir. Van viendo ya la relación, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ya que solo así la gente tendría acceso directo a la Biblia. Por eso la preocupación por alfabetizar, ¿verdad? Y esto, destacan autores como el antes mencionado, César Vidal, contribuyó a que en los países protestantes, tanto de Europa como del norte de América, los índices educativos y de alfabetización fueran más altos y de mayor calidad que en los países que siguieron bajo la tradición católica, tanto en el sur de Europa como en América Latina. Ya que en el catolicismo no había problema si alguien era santo y analfabeto, pero no se podía ser protestante o judío siendo analfabeto, ya que ambas son, como lo decíamos al inicio, religiones del libro, más que de ceremonias o de vida piadosa. Y debido a este fomento de la lectura que hiciesen los países que abrazaron la reforma, la primera escuela pública que se abrió en el siglo XVI, fue en Ginebra, en Suiza, que era una ciudad y un país de tradición protestante, ¿no? Donde había vivido Calvino, ¿no? Y por eso los puritanos que llegaron de Inglaterra al norte de América tenían un índice de alfabetización de un 80% en el caso de los hombres y de un 60% en el caso de las mujeres. Bastante alto, ¿no?, para la época. A diferencia de España y América Latina, donde el índice de alfabetización era de menos del 10%. También
es en los países protestantes donde se abre la universidad a todo el mundo. A todo el mundo. A diferencia de los países y universidades católicas, donde si bien es cierto, habían creado las primeras universidades de Europa, estas tenían una visión más elitista de la educación. En cambio, las universidades de países protestantes, si bien es cierto, no fueron las primeras, pero ellos hacen un esfuerzo por el hecho de que la educación superior sea para las mayorías, ¿no? Y no para una élite, ¿no? En los países donde el protestantismo era la tradición mayoritaria, e incluso en América Latina, los pequeños círculos protestantes que habían impulsaron el método lancasteriano, tal como lo explica Carlos Mondragón, un historiador de la FTL, en su libro Leudar la masa. Y el método lancasteriano consiste en enseñarle a leer a la gente, alfabetizar a la gente, enseñarle a leer a través de la Biblia. Es decir, la gente aprende a leer en el método lancasteriano a través del texto bíblico. En este tema de protestantismo y educación también destaca un dato, y es de que en el último estudio, hecho en el año 2016 sobre las 50 mejores universidades del mundo, la mayoría de estas son de países de tradición protestante: Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. De hecho, las de Estados Unidos e Inglaterra ocupan los 10 primeros lugares dentro de las mejores universidades del mundo, ¿no? Ahí están universidades como Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, ¿verdad? Entonces, Inglaterra y Estados Unidos, países de tradición protestante, ¿no? Donde se le dio de siglos atrás importancia a la alfabetización para que la gente pudiera leer las escrituras. Pues, hoy en día los frutos se han visto, ¿no? Ellos tienen las 10 mejores universidades del mundo, países protestantes. Y en este listado pues no aparece ninguna de países de tradición católica. Entonces este es un llamado, ¿no?, a que en países como el nuestro y de América Latina se le apueste más a la educación. Si tú eres, por ejemplo, un sacerdote o un pastor que tiene sus posibilidades, tienes en tu iglesia recursos, tienes buenos donantes, trabaja también en el aspecto educativo. Junto al aspecto eclesiástico puedes formar tu colegio para educar a los niños y niñas de allí, de la comunidad donde tienes tu iglesia. Es una lección, ¿no? Más que interesante, ¿no? Definitivamente que sí. En el tema de pensamiento protestante y conocimiento científico, la reforma protestante del siglo XVI fue la clave para entender la revolución científica del Renacimiento. Esto lo ha subrayado el historiador Thomas Hume. César Vidal destaca también en este punto que en los siglos XVI y XVII la ciencia fue liberada de un callejón sin salida en el que le había metido la filosofía y la religión medieval, donde todo dependía de lo que aprobaba o desaprobaba la iglesia tradicional, ¿no? Menciona además de que, entre otros factores, el regreso a la fuente bíblica enseñado por la tradición protestante contribuyó al aumento de la ciencia en estos países, ya que muchos hombres de ciencia que tenían su Biblia leían en ella pasajes donde se hablaba de observar a los animales o de estudiar a los astros. Y esto los motivó a un espíritu de investigación, Por ello, el padre del método científico moderno fue un hombre de tradición protestante, Francis Bacon, ¿no?, que es considerado como el padre de la ciencia moderna y del método inductivo. También sobresalen ejemplos como los del calvinista holandés Isaac Bigman, quien, inspirándose en la lectura de los salmos, creó un método de investigación científica basado en la observancia de la naturaleza, inspirado por los salmos, por la lectura de los salmos. O el caso de Johannes Kepler, un luterano que revolucionó las matemáticas y la astronomía, haciendo trabajos sobre la luz y las leyes del movimiento planetario, y quien además escribió sobre teología. Aparte de científico, fue teólogo también. Y también está el caso de Robert Boyle, ¿no?, un protestante considerado como el padre de la química moderna y uno de los fundadores de la Royal Society. Esto es para mencionarles algunos casos, ¿no? De hecho, hay un dato bien curioso también en el aspecto de protestantismo y ciencia.
y es de que hasta el año de 1995, el 95% de personas que ganaron el premio Nobel de Física o de Medicina eran protestantes o judíos. El 95%, hasta el año 1995. Es decir, gente perteneciente a religiones de libro, ¿no? Bueno, relacionado con este último punto, cabe destacar que Isaac Newton era de tradición protestante. De hecho, Isaac Newton, aparte de la teoría científica que desarrolla, él también escribió sobre teología, ¿no? Era de tradición protestante. Y Albert Einstein de tradición judía. Es decir, los dos más grandes físicos de la historia han pertenecido a religiones del libro, protestantismo y judaísmo respectivamente. Por el lado del pensamiento protestante y el tema de la legislación y la organización política, en el ámbito legislativo, la tradición protestante también ha influido en la cultura occidental, con su idea de la supremacía de la ley impulsada por Calvino en su disputa con el cardenal Sadoleto, ya que Calvino era de la idea de que la ley debía estar por encima del rey y del papa, pero el cardenal Sadoleto, de tradición católica, se oponía a eso, porque los católicos de la época creían de que el rey y el papa eran la máxima autoridad, ¿no? Calvino le dice detente, ¿verdad? O sea, la ley debe estar por encima incluso del papa y del rey. Esto contribuyó a que, prefigurando de esta manera el Estado laico, mucho antes que Montesquieu escribiera su famosa obra, ¿no? Las leyes del espíritu, y antes que sucediera también la Revolución Francesa, ¿no? Esto a la larga, esta forma de ver las leyes de Calvino y de algunos protestantes contribuyó a que en países de tradición protestante como Estados Unidos, las leyes federales y las leyes en general sean respetadas por todos y que no haya nadie por encima de estas. Es un aporte. Así es. Ni el presidente, ni el Senado, ni ningún empresario. A diferencia de países de tradición católica como España, Portugal y América Latina, donde históricamente la gente poderosa casi siempre está por encima de la ley y donde hay muchos que nunca compadecerán ante la ley y la justicia, debido al poderío económico o político que tienen, ¿verdad? Y esto también lo podemos ver en nuestro país, ¿no? Exacto. También en el ámbito de la organización política, la tradición protestante ha incidido debido a su visión pesimista del ser humano, a catalogarlo como pecador por naturaleza e inclinado al mal. Debido a esto, los padres fundadores de los Estados Unidos, nación protestante desde sus inicios, gente como Madison, Washington y Hamilton, citando recurrentemente el texto de Jeremías 17:9, que dice que el corazón del hombre es engañoso, propusieron desde la fundación de los Estados Unidos un sistema político donde el presidente de la nación sea supervisado por el poder legislativo o senado, y esto a la vez por un poder judicial independiente. Es decir, un sistema donde el poder esté dividido, separado y controlado, y que nunca debe recaer sobre una persona única o sobre un grupo de personas. Y esto la Constitución de Estados Unidos lo expresa con un sistema de frenos y contrapesos. En cambio, en los países de América Latina como el nuestro, de tradición históricamente católica, la visión que ha predominado es la de acumular el poder en pocas manos y que la supremacía de la ley o constitución de la república, para nuestro caso, no funciona. Y eso ustedes lo han podido ver en nuestro país, ¿no? Hasta hace poco que ha aparecido la Sala de lo Constitucional y por obvio motivo ha influido para que las leyes constitucionales se respeten por los partidos. Ya ven todas las reacciones que eso ha provocado, ¿verdad? Por lo último que mencionábamos, de que en los países de tradición católica la visión que ha predominado es la de acumular el poder en pocas manos y que la supremacía de la ley o constitución, para nuestro caso, no funciona. Entonces, a manera de conclusión, para terminar ya esta temática, luego de ver el Renacimiento, de cómo el Renacimiento contribuye a que se den toda una serie de revoluciones, incluyendo la teológica y religiosa,
de cómo surge con el protestantismo histórico un nuevo paradigma teológico con sus respectivos aportes, y de cómo el pensamiento reformado influye en diferentes ámbitos del saber y de la cultura. El pensamiento y la reforma protestante nos deja una serie de lecciones. Entre ellas, cabe destacar la siguiente: el cristianismo no es ni debe ser algo rígido y fijo, sino que la historia nos demuestra la importancia de que este sea algo dinámico y contextual, que sea una respuesta para la cultura y para los hombres y mujeres de cada época, sin anquilosarse en el pasado o en formas de pensar pertenecientes a otra época. Por eso la famosa frase, ¿no? La iglesia reformada debe estar siempre reformándose. Y que así como en el siglo XVI, con el protestantismo histórico surgió una nueva forma de interpretar la fe cristiana y una nueva forma de ser iglesia, así también en la época actual o en el futuro pueden surgir nuevas formas. Lo importante, independientemente del modelo eclesial o de sus sistematizaciones teológicas, es que practiquen la justicia, promuevan la vida, la igualdad y derechos de las personas, y que trabajen por un mundo mejor. También la otra gran lección que el legado de la Reforma y el pensamiento protestante nos dejan es que de un momento a otro pueden surgir nuevos paradigmas teológicos. Bueno, el mismo Hans Kuhn plantea que del paradigma iluminista moderno, la teología se está moviendo a un nuevo paradigma, el de la teología ecuménica crítica, donde lo importante y el centro no debe ser ni la iglesia ni ninguna religión, ni tampoco una sistematización teológica como forma de entender la historia, sino que el centro debe de ser la vida y el ser humano, y donde la humanidad en conjunto y sin distinción de raza o religión trabaje en la construcción de un mundo mejor. Y por último, la otra gran lección que nos deja el legado de la Reforma es de que cuando el cristianismo o cualquier otra forma de espiritualidad o filosofía de vida ponen al ser humano en el centro como su prioridad y promueven la igualdad, en forma de cascada, las demás áreas de la vida también mejoran. ¿Ven lo que pasó con la lectura de la Biblia, la alfabetización y la educación, ¿no? El problema es cuando la prioridad y el centro lo ocupan las minorías y sus mezquinos intereses. Entonces viene el subdesarrollo de los pueblos, lo que históricamente ha habido en América Latina. Pero si se sigue el ejemplo de muchos países de tradición protestante que le han apostado a la educación, a que haya una verdadera institucionalidad donde las leyes se respeten y donde no haya nadie por encima de ellas, donde se fomenta la investigación científica y donde haya un modelo económico que dé oportunidades para la gente trabajadora y donde se respeten los derechos fundamentales de las personas, entonces la vida mejorará. Nuestra realidad cambiará y dejaremos de ser un país subdesarrollado. Por lo tanto, y esto es lo más importante de la conclusión, la Reforma protestante no debemos de verla simplemente como un hecho meramente religioso o doctrinal, como tradicionalmente se ha enseñado, ¿no? Sino que debemos de verla como un acontecimiento y una forma de pensamiento que ha dejado un gran legado dentro de la cultura occidental. Por eso el historiador y ensayista escocés Thomas Carlyle dijo en su momento que el cristianismo protestante era uno de los 3 grandes inventos y elementos de la civilización moderna. No es tanto servir, Sí. sino la idea va ya de obtener dinero, de disfrutar buenas comidas, paseos, de una vida de lujo. Y que eso debe cambiar, pues entonces Injusticia social, la ¿verdad? injusticia social no cambiará y no desarrollaremos como país o como países. Y pero esa es una cultura que vino heredada. Hay que cambiar eso. Así que hay que cambiar eso, hay que manifestarse. Por eso yo decía, cuando usted estaba hablando de que no se trata solamente de decir, bueno, entonces hay que celebrar y aplaudamos y qué bueno. No, o sea, creo que más que todo es ver el trasfondo. ¿Qué llevó, verdad? Cambio de ¿Qué llevó? Porque es que la reforma es un cambio prácticamente, pero eso él llamaba el renacimiento, ¿verdad? Se le llama esa época renacimiento.
el Renacimiento y los hijos del Renacimiento, de la Reforma que surgieron. Y siempre tomamos como referencia a Martín Lutero, pero vemos que, como yo decía, todo lo que él me explicaba, quiénes son los personajes también principales de todo esto, ¿verdad? Pero no llega la Reforma Protestante, estos países estuvieran analfabetos. Es que es cierto, vea, a nuestros políticos les interesa no leer, hermano. Y económicamente, Ajá. peor, ¿verdad? Sí, No solamente nos ha traído la justificación por la fe, sí, la salvación, sino también un desarrollo. exacto. Miren, los primeros visioneros que vinieron eran colportores. Introdujeron la Biblia, que la Biblia se divulgara. O sea, que gran aporte. Gran aporte. Por eso, o sea, pues si tuviéramos una cultura de lectura, wow, nuestro país hubiera evolucionado también Pero ya. fíjese que eso usted lo puede observar comparando iglesias evangélicas y católicas. Sí, En las iglesias católicas la gente iba a escuchar al cura, Sí. dar la homilía, sí, exacto. pero no leen la Biblia. No leen. En No las leen. iglesias evangélicas, independientemente de la forma de leer la Biblia, la leen, ¿no? Sí. la medio leen, va. O solo la leen el día de la devoción. del culto. La realidad, necesario es promover la educación, pero como teniendo control de que los padres se responsabilicen a mandarlos a estudiar, ayudarlos hasta por lo menos un nivel medio, y de ahí para allá pues ya sería más fácil, pues ya está encarrilado, acostumbrado, formado, educado en lo que es el sistema educativo. No, y considero yo también el tema más que interesante, no solamente decía, ¿verdad? Hace breves minutos de que no solamente celebrar los 500 años de la Reforma, ¿verdad? O sea, cuando uno, hoy que usted expone este tema del legado teológico cultural y cómo ha venido evolucionando, quizás la palabra, ¿verdad? Correcta, y su aporte que tuvo cabal, la Reforma. Y normalmente lo vemos de un ámbito muy espiritual, ¿verdad? O a veces muy religioso. Exactamente, ¿verdad? Creemos que solo tenemos que hablar de Martín Lutero, y parece que solo ahí sale la idea, pero al escuchar la exposición de esta mañana, creo que no solamente Martín Lutero jugó un papel importante, claro que lo juega, porque sin duda que un referente, ¿va? Pero hemos visto que también Juan Calvino, y cuando hablamos de la cultura, usted mencionaba pues muchos personajes, ¿verdad? Copérnico, y pues es increíble hasta exactamente Erasmo, ¿verdad? Cada uno de ellos tuvo su aporte, ¿verdad? Entonces yo creo que más que celebrar no solamente 500 años de Reforma, creo que deberíamos también ver el legado, ¿qué me deja esto, ¿verdad? Cómo yo puedo celebrarlo, pero ya traerlo a mi cultura, a mi forma de vivir, a mi forma de ser. Usted pues prácticamente ha terminado esta exposición con cuán importante también es el estudio, ¿verdad? No solamente escuchar o que alguien dijo algo, sino llegar al fondo, ¿verdad? ¿Por qué se dio lo que se dio? ¿Por qué se dijo lo que se dijo? ¿Qué conllevó a esto? Y cómo estamos ahora, ¿verdad? Me gusta cuando habla sobre de los poderes que también han venido evolucionando, ¿verdad? Y cómo también muchos países prácticamente a tomar en serio esto del estudio y cómo evolucionan, ¿verdad? Creo que nuestra cultura es un problema porque en El Salvador lo que menos hacemos es leer. No se nos ha educado la lectura de libros. Algunos no leen pues, ni el periódico, pero cuán importante sería leer, ¿verdad? Y creo que designorarse es lo más importante que debe ser. Designorarse es de leer, ¿verdad? Y no solamente es leer por leer, tiene que haber un por qué leer, para qué leer. Y en su exposición, pues yo veo que lo explica, es bien explícito en eso, ¿verdad? Creo que su aporte en esta mañana ha sido más que interesante, porque no solamente habló de los 500 años de la Reforma, sino eso de la cultura, ¿verdad? Para mí, pues yo lo veo de esa forma. Algunas cosas que me gustaron, que creo que vale la pena mencionarlo, es lo que usted dice. La Reforma y los reformadores son hijos del Renacimiento, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser posible que solo vamos a hablar de Reforma y no vamos a hablar qué hubo en esa Reforma, ¿verdad? O sea,
todos nosotros creo que deberíamos de indagar, investigar el por qué se han dado ciertas cosas que ahora vivimos, el por qué se dice lo que se dice y por qué se dice o qué. No solo de creerlo, ¿verdad? Sino de investigarlo. Pero pues esta mañana para mí yo pues soy más que satisfecho al escuchar esa exposición.